Fue una noche que destrozó más que una sola vida. Una noche que dejaría cicatrices emocionales que durarían años. Cuando los detectives llegaron a Mark's Landing, se encontraron con una escena que era tanto desgarradora como desconcertante. El cuerpo de Kelly Brennan yacía bajo el tenue resplandor de la luna, cerca de las dunas azotadas por el viento. Pero no fue solo la cruda realidad de la escena del crimen lo que llamó la atención de los investigadores. Lo que hacía el caso aún más inquietante era la extraña serie de eventos que condujo al descubrimiento del cuerpo. Cerca se encontraba Sheila Graham Trott. Ella les contó a los oficiales algo que parecía imposible de explicar. Según ella, había experimentado una visión, un sueño vívido, casi profético, que la impulsó a ella y a sus 2 hijos a ir a ese exacto lugar en la playa. No podía explicar por qué ni cómo, solo que algo, alguna fuerza, los había atraído allí. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Kelly Brennan era una de esas personas raras que no necesitaban alzar la voz ni hacer entradas grandiosas para ser recordadas. No era alguien que exigiera atención en el sentido tradicional. No buscaba el protagonismo, no perseguía elogios ni aplausos, pero de alguna manera poseía un tipo de carisma silencioso que atraía a las personas hacia ella como polillas a una llama suave y reconfortante. Nacida y criada en la comunidad unida de Indianantica, Kelly era producto de los valores del pueblo, pero también alguien que los trascendía. Tenía esa habilidad única de hacer que las personas se sintieran vistas y valoradas, incluso en los momentos más agitados o estresantes. Sus amigos de la infancia recordaban a menudo cómo, incluso siendo niña, defendía a los compañeros acosados. Se ofrecía como voluntaria para ayudar a los maestros después de la escuela o revisaba a los vecinos mayores con un nivel de cuidado muy por encima de su edad. Desde temprana edad, la compasión y la responsabilidad no eran solo rasgos que Kelly mostraba, sino principios por los que vivía. A medida que creció, el camino de Kelly la condujo naturalmente al campo de la salud, donde sus instintos de empatía y servicio podían florecer. Eligió convertirse en enfermera, y no una cualquiera, sino una que estableció un estándar de excelencia. Sus compañeros de trabajo solían decir que cuando Kelly estaba de turno, las cosas se sentían más manejables, más calmadas, más seguras, incluso en las situaciones más caóticas. Sus pacientes no solo recordaban su nombre, pedían específicamente que ella los atendiera. Muchos comentaban que su voz, tranquila y firme, tenía una cualidad terapéutica por sí misma, y que su mera presencia podía aliviar el miedo y la confusión en momentos de gran vulnerabilidad. Kelly era conocida no solo por su habilidad clínica y su compostura, sino también por su mentoría. Tomaba bajo su ala a las nuevas enfermeras, ofreciéndoles un tipo de apoyo que no estaba escrito en los manuales de capacitación. Entendía el desgaste emocional que el trabajo podía implicar y se aseguraba de que sus colegas nunca se sintieran solos frente a sus desafíos. Para ellos, Kelly no era solo una compañera de trabajo, sino una fuente de fortaleza, una luz guía en el intenso ambiente de las salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos. Fuera de su exigente horario laboral, que a menudo incluía largos turnos nocturnos y fines de semana consecutivos, Kelly todavía encontraba tiempo para contribuir a su comunidad de maneras profundamente significativas. Su compasión se extendía mucho más allá de los muros del hospital. Se ofrecía regularmente como voluntaria en refugios locales, realizando chequeos básicos de salud a personas sin hogar y ofreciendo un oído atento a quienes necesitaban algo más que atención médica. Quienes conocían verdaderamente a Kelly la describían a menudo como alguien con un exterior radiante y un alma que había soportado más de lo que muchos podrían imaginar. Detrás de su aparente alegría exterior, había una mujer que había enfrentado decepciones y luchado en silencio por recuperar la paz y el propósito en su vida. Cuando alcanzó sus primeros 40 años, Kelly había construido una vida que, desde fuera, parecía estable, productiva e incluso envidiable. Pero en privado, a menudo admitía que algo todavía faltaba. Una conexión profunda, un sentido de propósito compartido, y quizás un tipo de relación de pareja que aún no había experimentado.
Fue durante este periodo de búsqueda y crecimiento personal que Kelly conoció a Dan Trott, un hombre que parecía encarnar muchos de los rasgos que ella valoraba. Dan no era solo un conocido casual, era una figura reconocida en la vida cívica de Indianática, un exalcalde que durante años había disfrutado de visibilidad pública e influencia privada. Sin embargo, Dan tenía un pasado propio, uno que la comunidad no había olvidado. Aunque estaba legalmente separado de su esposa, Sheila Graham Trott, la separación era lo suficientemente reciente como para que los detalles siguieran siendo objeto de especulación susurrada en reuniones locales y pasillos de supermercados. Aún así, Kelly nunca fue de vivir según la opinión de los demás. Sus amigas más cercanas recordarían más tarde que ella decía que no estaba persiguiendo una fantasía, sino algo que se sentía genuino. Creía en las segundas oportunidades, no solo para ella, sino también para los demás. Públicamente, su relación parecía florecer. Pero tras las puertas cerradas, la situación era mucho menos simple. La presencia persistente de la esposa separada de Dan proyectaba una larga y complicada sombra sobre su vínculo en evolución. Aunque el matrimonio entre Dan y Sheila había terminado legalmente en todo excepto en el nombre, el residuo emocional permanecía. No desapareció silenciosamente de la vida de Dan, ni se retiró al fondo como algunos podrían haber esperado. En cambio, su presencia persistía, a veces en eventos, a veces en conversaciones que Kelly escuchaba accidentalmente y, a veces, en interacciones inesperadas e incómodas. Los amigos recordaban que Kelly a veces expresaba preocupación por Sheila. En un momento se reía de encuentros extraños y, en otro, manifestaba temores silenciosos. Pero Kelly, quien siempre había creído en lo mejor de las personas, continuaba insistiendo. En sus diarios personales, que escribía tarde en la noche cuando la casa estaba en silencio, Kelly reflexionaba sobre preguntas familiares. ¿Había hecho lo correcto? Estas reflexiones nocturnas revelaban a una mujer introspectiva por naturaleza, alguien que no tomaba decisiones a la ligera. Fuera de sus conflictos internos, Kelly vivía una vida que, en apariencia, parecía casi idílica. Su pequeño pueblo costero era el tipo de lugar con el que la gente soñaba para retirarse. Un enclave pacífico donde el aire olía a sal y las mañanas comenzaban con el grito de las gaviotas sobre el agua. Kelly había desarrollado una profunda conexión con su entorno. Corría descalza por la orilla al amanecer. La arena fría la anclaba al presente. Su vida social era activa, llena de calidez y rostros conocidos. Las citas de café con amigas cercanas a menudo se prolongaban, con conversaciones que iban de lo trivial a lo profundamente personal. Pero, como recordarían más tarde quienes la conocían mejor, la imagen no era completamente perfecta. Bajo la superficie tranquila, había señales sutiles de que algo no estaba del todo bien. A veces, en medio de una conversación, Kelly se distraía, sus ojos se nublaban como si su mente hubiera viajado a algún lugar lejano. Se recuperaba rápidamente con una risa o un comentario ingenioso, pero quienes la conocían bien notaban esa fragilidad en su calma. Un equilibrio delicado que parecía bajo tensión silenciosa. Si un amigo mencionaba algo preocupante, ella solía responder con una suave desviación, una sonrisa tranquilizadora o un chiste. Tras las puertas cerradas, Kelly lidiaba con emociones difíciles de nombrar. Estaba enamorada, eso era claro, pero ese amor era complicado. El hombre que había permitido entrar en su vida tenía un pasado, uno que no había sido completamente resuelto. Había partes de su pasado que permanecían elusivas, inexplicables. Los psicólogos suelen hablar de la delicada interacción entre esperanza y negación, especialmente en personas que han sufrido traumas emocionales o han sido decepcionadas por quienes confiaban. Ella quería creer que esta vez era diferente. Al mirar atrás, quienes la amaban se hicieron preguntas difíciles. ¿Percibió una amenaza invisible rondando su vida? ¿Hubo un momento en que sintió que el suelo se movía bajo sus pies, sutil pero inconfundible? Kelly estaba llena de planes. Hablaba con entusiasmo sobre proyectos próximos en el trabajo, sobre viajes que quería hacer, sobre sueños que había postergado demasiado tiempo. Se reunía con viejos amigos, hacía planes para el futuro y, aparentemente, estaba lista para asumir el siguiente capítulo de su vida. Pero la vida, como suele suceder,
tenía otros planes. Lo que ocurrió después rompió la paz en Indianantica, provocando una ola de dolor e incredulidad en toda la ciudad. Una mujer que daba tanto a sus pacientes, amigos, familia, pareja, se convirtió en el centro de una historia trágica que nadie podría haber previsto. Y entonces hubo un coro de voces que hizo la misma pregunta desgarradora. ¿Cómo pudo ocurrir algo tan horrible a alguien tan amado? Era de noche, como tantas otras en Florida, en un tranquilo pueblo costero. En una de esas noches aparentemente pacíficas de febrero de 2010, Kelly Brennan, una enfermera muy querida y miembro enérgico de la sociedad, tenía programado reunirse con una amiga. Pero cuando no apareció, la ansiedad comenzó a extenderse entre un pequeño círculo de personas que la conocían y la amaban. Kelly no era el tipo de persona que simplemente desaparece. Era confiable, considerada y atenta. Desaparecer sin aviso no solo era inusual, sino inquietante. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad entre los amigos de Kelly se intensificaba. Los mensajes quedaban sin respuesta. Las llamadas se desviaban directamente al buzón de voz y los mensajes en redes sociales no obtenían respuesta. Al principio, los amigos se consolaban con explicaciones prácticas. Tal vez la batería de su teléfono se había agotado. Tal vez se había retrasado debido a una emergencia en el trabajo, o tal vez simplemente necesitaba descansar. Pero al pasar la medianoche, estas explicaciones perdieron fuerza. A primeras horas de la mañana, los amigos comenzaron a ser atrapados por un horror silencioso. Todos sentían que algo estaba mal. En aquel momento, nadie podía saber que la vida de Kelly Brennan ya había sido arrebatada brutalmente. Aquella noche, se cruzó con alguien en quien confiaba, alguien con quien podría haber pensado que podía sentirse segura, alguien a quien no tenía motivos para temer, y ese encuentro fue un punto de inflexión fatídico en su vida. El crimen en el que murió Kelly Brennan no fue accidental, no fue obra de un intruso desconocido acechando en las sombras. Fue profundamente personal, moldeado por emociones confusas, celos, resentimiento y traición. En los días que siguieron, mientras las fuerzas del orden trabajaban para reconstruir lo sucedido, comenzó a emerger una historia sombría que pintaba un retrato escalofriante de cómo las rivalidades personales y los rencores de larga data podían escalar hasta la violencia. Según amigos y testigos, Kelly estaba tranquila y amigable, vestida como de costumbre. Nadie vio personas extrañas cerca ni el pánico en sus ojos. No había señales de violencia. Todos los indicios apuntaban a que la joven se había ido voluntariamente, probablemente para encontrarse con alguien que conocía. Pero, ¿con quién? A medida que los investigadores profundizaban en los detalles, un nombre seguía apareciendo. Sheila Graham Trott. Sheila no era solo una conocida, era la exesposa de Dan Trotta, el hombre con quien Kelly estaba saliendo. Aunque Dan y Sheila estaban separados, sus vidas seguían entrelazadas a través de propiedades compartidas, amigos en común y quizás lo más importante, una tensión emocional no resuelta. Los amigos de Kelly luego testificaron que la actitud de Sheila hacia ella se volvió cada vez más hostil con el tiempo. Se contaban historias de comentarios duros y amargos en público, encuentros caprichosos e impredecibles y de una ira contenida que parecía lista para estallar. Sheila no llamó de inmediato a la policía. No confesó ni informó del incidente. En cambio, esperó. Y al día siguiente, les dijo a sus hijos que había tenido una visión, un sueño en el que Kelly estaba enferma y necesitaba ser encontrada en Marks Landing. Sus hijos, atrapados en la confusión y extrañeza del momento, la acompañaron al lugar. Y allí hicieron un descubrimiento desgarrador. El cuerpo de Kelly, parcialmente escondido pero inconfundiblemente sin vida. ¿Por qué Sheila eligió presentarse como alguien con una visión? ¿Fue un movimiento calculado para controlar la narrativa? ¿Una manera de enmascarar la culpa, de parecer preocupada en lugar de culpable? ¿O fue parte de un trastorno psicológico más profundo, una señal de que la mente luchaba por comprender la enormidad de lo que se había hecho? Los expertos en comportamiento criminal señalan que algunas personas, al enfrentarse a las consecuencias de un acto extremo, hacen grandes esfuerzos para cubrir sus rastros, no siempre por cálculo frío,
sino a veces por negación, vergüenza o pánico. Las acciones de Sheila en las horas posteriores al crimen agregaron capas de complejidad que los investigadores tendrían que desenredar cuidadosamente. Lo que siguió fue una serie de eventos tensos y cargados emocionalmente. La madre de Sheila, alarmada por el extraño comportamiento de su hija y la historia poco plausible, llamó a la policía esa noche, informándoles que algo terrible había ocurrido y que Sheila podría estar involucrada. Para cuando las fuerzas del orden llegaron a la playa, las piezas del rompecabezas ya habían comenzado a tomar forma. Para la gente de Indianantic, la noticia se propagó como un incendio. Una comunidad que previamente se consideraba en gran medida inmune a la violencia, ahora se enfrentaba a una verdad horrible. Alguien había sido atrapado en un acto brutal, sin sentido y profundamente personal. Kelly Brennan, una enfermera que cuidó de innumerables personas, una amiga que levantaba a los demás, una mujer que dedicó su vida a ayudar a quienes la rodeaban, había desaparecido. Y la persona responsable no era un extraño, sino alguien de su propia comunidad. El impacto emocional se extendió, alcanzando a colegas del hospital, vecinos, antiguos compañeros de escuela y muchas personas cuyas vidas Kelly había tocado. Se realizaron vigilias conmemorativas, se encendieron velas y se rindieron tributos con un retrato de la mujer que significaba tanto para tantas personas. Sin embargo, también surgió una creciente demanda de respuestas detrás del duelo público. ¿Por qué nadie vio esto venir? ¿Y qué revelará la investigación sobre las tensiones y traiciones ocultas que llevaron a este resultado horrendo? La investigación posterior reveló capa tras capa de traición, obsesión y desconsuelo. Y en el centro de todo estaba una mujer que afirmaba haber encontrado un cuerpo, una mujer cuya supuesta visión, según los investigadores, no fue una epifanía psíquica, sino la clave para resolver un crimen cuidadosamente encubierto. Una noche que destruyó no solo una vida, dejando cicatrices que perdurarán por años. Cuando los detectives llegaron a Mark's Landing esa noche, se encontraron con una escena que era a la vez trágica y profundamente desconcertante. El cuerpo sin vida de Kelly Brennan, tendido bajo la pálida luz de la luna junto a las dunas, era testigo silencioso del ataque ocurrido apenas unas horas antes. Pero la atención de los investigadores se centró de inmediato no solo en la escena del crimen, sino también en la extraña y casi surreal cadena de eventos que condujo al hallazgo del cuerpo. Cerca de allí estaba Sheila Graham Trott, quien dijo a la policía que había tenido una visión, un sueño vívido, algo que describió como inexplicable, que la llevó a ella y a sus hijos al lugar. La acompañaban sus 2 hijos adolescentes, quienes la condujeron hasta allí y, según sus propias palabras, no tenían idea de lo que estaban a punto de ver. Fue, bajo cualquier estándar, una declaración extraordinaria, y para los investigadores experimentados, inmediatamente levantó señales de alerta. ¿Cómo podía alguien saber exactamente dónde buscar si no estaba de alguna manera conectado con el crimen? Los detectives principales entendieron que, en los casos de homicidio, especialmente los que involucran relaciones personales, el círculo de sospecha suele comenzar cerca de la víctima. En este caso, Sheila no era una figura de fondo. Era la exesposa de Dan Trotta, con quien Kelly estaba saliendo. Y ahora, al afirmar haber encontrado el cuerpo de Kelly, Sheila se colocaba en el centro de la investigación. Mientras los oficiales acordonaban la escena del crimen, tomaban fotografías, recolectaban evidencia física y comenzaban a inspeccionar los alrededores, una pregunta se volvió más importante que todas las demás. ¿Cómo sabía Sheila dónde buscar? La siguiente fase de la investigación se centró en una reconstrucción exhaustiva de la línea temporal de las últimas horas de Kelly. Los detectives decidieron entrevistar a todas las personas que habían visto o hablado con Kelly en los días y horas previas a su muerte. Amigos, familiares, colegas y vecinos. El resultado fue el retrato de una mujer que, en sus últimos días, se encontraba atrapada en un triángulo amoroso tenso y cargado emocionalmente. Muchos amigos recordaron que Kelly expresó preocupación por Sheila, describiéndola como inestable, estresada y cada vez más errática. Hubo historias de encuentros incómodos en cafés locales, llamadas telefónicas acaloradas, mensajes amenazantes y peleas tensas,
todo lo cual pintaba un cuadro de rivalidades que escalaban silenciosamente. Los investigadores comenzaron a recopilar registros telefónicos, revisar comunicaciones en redes sociales, examinar el historial de mensajes de texto y mapear los movimientos de Kelly. Las huellas digitales a menudo pueden contar una historia que las personas no pueden o no quieren compartir, y en el caso de Kelly, revelaron patrones de comunicación. Una avalancha de mensajes entre Kelly y sus amigos expresando su creciente preocupación. Correspondencia entre Dan y Sheila que insinuaba tensiones no resueltas, y momentos de silencio que planteaban aún más preguntas. A medida que profundizaban, los investigadores descubrieron que el matrimonio de Sheila con Dan se estaba desmoronando mucho antes de que Kelly apareciera en escena. El estrés financiero, la distancia emocional y años de frustración acumulada hicieron que Sheila se sintiera marginada, rechazada y resentida. Los testigos dijeron a la policía que Sheila se obsesionó cada vez más con la nueva relación de Dan, percibiéndola no solo como una traición romántica, sino también como una profunda humillación personal. Para Sheila, Kelly no era solo la otra mujer, era un símbolo de todo lo que había salido mal en su vida, y ese resentimiento peligroso se había ido acumulando durante meses. Mientras Sheila afirmaba públicamente que la visión la había llevado a la escena, la policía no estaba convencida. Su historia estaba llena de inconsistencias, lagunas y explicaciones vagas que solo profundizaban las sospechas de los investigadores. Mientras tanto, los equipos forenses trabajaban cuidadosamente en la escena, recolectando rastros de huellas, pisadas, fibras, posibles muestras de ADN, y analizando las lesiones en el cuerpo de Kelly. Aunque los detalles se mantuvieron cuidadosamente en secreto para no comprometer el caso, una cosa quedó clara desde el principio. El ataque era personal. No fue obra de un desconocido ni de un criminal oportunista. Fue alguien que conocía a Kelly, alguien que albergaba una ira profundamente arraigada. El perfil psicológico se convirtió en una parte clave de la investigación. Los detectives recurrieron a expertos en comportamiento para ayudar a analizar las acciones, conductas y palabras escritas de Sheila. Los perfiles de personas que cometen crímenes tan personales a menudo muestran una acumulación de pensamientos intrusivos, sensación de injusticia y inestabilidad emocional. El comportamiento de Sheila, especialmente la inusual afirmación de la visión, encaja en los patrones observados cuando los criminales intentan interferir con una investigación o crear una historia que los distancie de su propia implicación. La investigación alcanzó un punto de inflexión cuando los detectives obtuvieron y ejecutaron una orden de registro en la casa de Sheila. Dentro, encontraron lo que se convertiría en una de las piezas de evidencia más importantes del caso. Una serie de notas escritas a mano, diarios personales y, lo más incriminatorio, una carta que Sheila había escrito pero nunca enviado ni compartido. La carta, llena de expresiones duras y amargas, expresaba sentimientos fuertes de traición y rabia. Sheila describía a Kelly en términos resentidos y celosos, expresando emociones que, curiosamente, reflejaban el estado emocional que se creía había llevado al ataque. Algunas partes de la carta se leían casi como una confesión, no de manera explícita, pero sí en la forma en que revelaban motivos, intenciones y estado mental. Los detectives analizaron cuidadosamente cada palabra. Consultaron con lingüistas forenses, quienes estudiaron la redacción de la carta, el tono emocional y los mensajes principales. Los expertos señalaron que, aunque las personas a menudo escriben notas personales para desahogarse, la combinación de las expresiones escritas de Sheila, su comportamiento impredecible y su presencia sospechosa en la escena del crimen creaba un cuadro triangulado de implicación. Ante la acumulación de pruebas, la policía citó a Sheila para interrogarla. A lo largo de varias entrevistas largas y tensas, su comportamiento cambió notablemente. Comenzó a indignarse y a insistir en su inocencia, pero a medida que los investigadores le presentaban inconsistencias en su testimonio, los registros encontrados y los testimonios de testigos que habían reunido, Sheila se volvió defensiva, luego cedió y finalmente se resignó silenciosamente. Durante este tiempo, continuó negando cualquier participación directa en la muerte de Kelly, pero para los detectives, el patrón era claro.
Construyeron un caso basado no solo en evidencia física, sino también en una poderosa combinación de pruebas circunstanciales y análisis del comportamiento. Para entonces, los medios habían captado la investigación y el pequeño pueblo costero se encontraba inmerso en el drama que se desarrollaba. Las emisoras locales publicaban actualizaciones diarias. Los reporteros acampaban frente a la comisaría y los vecinos susurraban teorías sobre un triángulo amoroso que se había vuelto mortal. Para el público, la pregunta ya no era solo quién lo hizo, sino por qué. ¿Cómo podía suceder algo tan violento y deliberado en su tranquila y familiar ciudad? Para los detectives, el arresto de Sheila Graham Trott fue tanto un hito como un momento difícil. El día en que la policía la detuvo, Sheila parecía externamente tranquila, recolectada, casi distante, pero el peso de la investigación la alcanzó. Para los investigadores que trabajaron incansablemente para resolver el caso, fue agridulce. Identificaron a su sospechosa, pero sabían que las cicatrices del crimen se extendían mucho más allá del arresto, penetrando profundamente en el corazón de la familia Brennan y en la ciudad misma. La investigación eventualmente reveló una verdad trágica. Kelly Brennan, una mujer querida, fue víctima de un arrebato de celos que había estado cocinándose durante demasiado tiempo. Su muerte no fue el resultado de un encuentro fortuito ni de un crimen accidental, sino un acto deliberado de una persona que permitió que la ira y el resentimiento nublaran todo juicio. Mientras Sheila esperaba en detención preventiva a que se presentaran cargos formales, los detectives finalizaban una montaña de pruebas que pronto presentarían a los fiscales. Sabían que la próxima batalla legal no sería fácil. Los casos construidos sobre enredos emocionales y pruebas mayoritariamente circunstanciales rara vez son directos, pero confiaban en tener suficiente evidencia para garantizar justicia para Kelly. Mientras la ciudad se preparaba para el juicio, una pregunta persistente flotaba en el aire. ¿Podría la sala de justicia finalmente ofrecer la conclusión y responsabilidad que tanto necesitaban? Cuando finalmente se abrieron las puertas del tribunal en septiembre de 2014, el pequeño pueblo de Indialantic, Florida, contuvo la respiración. No era solo otra prueba, era un momento de ajuste de cuentas. Durante casi 4 años, los rumores de celos, traición y rabia circulaban por las calles, resonaban en los cafés locales y se escuchaban en los bancos silenciosos de la iglesia. Ahora, la gente de la ciudad anhelaba que la verdad surgiera bajo juramento, que las pruebas se revelaran y que la justicia triunfara a la luz clara de la ley. En el centro de la tormenta estaba Sheila Graham Trott, la exesposa del exalcalde Dan Trott, ahora acusada de asesinato en primer grado de Kelly Brennan, la querida enfermera que conquistó el corazón de Dan. En el día de la apertura, Sheila entró en la sala del tribunal vestida con un atuendo conservador, cuidadosamente elegido, flanqueada por su equipo de defensa. Su rostro era una máscara inescrutable, su comportamiento calmado, casi distante. Mantuvo su inocencia durante mucho tiempo, incluso mientras las paredes a su alrededor parecían encogerse con cada nueva revelación, con cada nueva pieza de evidencia, tanto física como circunstancial. La declaración inicial de la Fiscalía fue cuidadosamente elaborada, presentada por el fiscal asistente del Estado, Tom Hastings, quien se dirigió al jurado con precisión deliberada. Hastings los guió a través de una narrativa impactante, la historia de un triángulo amoroso que escaló hasta convertirse en tragedia, la historia del floreciente romance de Kelly y Dan, ensombrecido por el resentimiento en aumento de Sheila. Describió la relación cada vez más inestable entre las dos mujeres, la creciente tensión que llenaba los días de Kelly de ansiedad y, finalmente, la fatídica noche en que Kelly fue atraída a una playa oscura y asesinada. Hastings presentó este acto no como un crimen de pasión repentina e incontrolable, sino como una decisión fría y calculada, un acto deliberado nacido de los celos que habían crecido hasta volverse mortales. Parte central de la versión de la Fiscalía fue una declaración extraña que Sheila hizo a sus hijos, que había tenido una visión, un momento psíquico, un sueño, que la condujo al cuerpo de Kelly en Marks Landing. Los investigadores, explicó la Fiscalía, no encontraron evidencia que respaldara la idea de un episodio psíquico o una epifanía divina.
En cambio, argumentaron que la llamada visión de Sheila no era más que una leyenda apresuradamente fabricada, un intento torpe de explicar cómo sabía la ubicación exacta de la escena del crimen. Testigos expertos, incluidos especialistas forenses, fueron llamados al estrado, quienes detallaron la naturaleza de las heridas de Kelly y las características del objeto contundente utilizado en el ataque. Expertos en caligrafía analizaron la escritura personal de Sheila, enfocándose en una carta particularmente incriminatoria encontrada durante un registro en su hogar, una carta llena de amargura, celos y agitación emocional. Quizás la evidencia más condenatoria fue la propia carta. Los fiscales presentaron cuidadosamente fragmentos a los miembros del jurado, siempre teniendo en cuenta presentarlos en el contexto adecuado. Resaltaron las expresiones de ira de Sheila, su sentimiento de traición y su obsesiva preocupación por la relación de Dan con Kelly. Los fiscales argumentaron que esta tormenta emocional, si no se controlaba, escaló hasta convertirse en un acto deliberado de violencia. Por su parte, la defensa estaba determinada a no ceder terreno fácilmente. Los abogados de Sheila la retrataron como una mujer devastada por el colapso de su matrimonio, emocionalmente herida pero incapaz de cometer un asesinato. Destacaron la falta de evidencia física directa. No había huellas dactilares, no había ADN, ni arma homicida claramente vinculada a Sheila. La defensa presentó teorías alternativas. ¿Podría alguien más haber sido responsable? ¿Es posible que la inusual visión de Sheila, por extraña que fuera genuina? Señalaron vacíos en la línea de tiempo. Cuestionaron la credibilidad de la memoria de los testigos después de tantos años e instaron a los miembros del jurado a no condenar únicamente sobre la base de pruebas circunstanciales y narrativas emocionales. A lo largo del juicio, Sheila permaneció en su mayoría tranquila. Los observadores en la sala prestaron atención a su comportamiento, que se convirtió en un tema de admiración. Algunos veían estoicismo, otros, desapego frío. Para la familia de Kelly Brennan, sentada en silencio en la galería, cada día que pasaba era un doloroso ejercicio de resistencia. Escucharon cómo se diseccionaba la vida de Kelly, cómo se analizaban sus últimos momentos, cómo se revelaba su mundo privado en un foro público. Testificaron sobre evaluaciones de carácter, argumentos legales, detalles forenses, todo en búsqueda de lo que más deseaban: responsabilidad. A medida que el juicio se prolongaba durante varias semanas, el interés público solo se intensificaba. Los medios locales cubrían los eventos diariamente. Los bocetos de la sala de audiencias aparecían en los noticieros nocturnos, y los comentaristas de radio local discutían el peso de la acusación. ¿Había suficiente evidencia para condenar? ¿Podría la defensa sembrar suficiente duda? ¿Emitiría el jurado un veredicto que llevara al cierre de la comunidad? Los expertos legales opinaban, señalando que los casos basados en agitación emocional y evidencia circunstancial son notoriamente difíciles de predecir. Explicaban que se pide a los miembros del jurado no solo evaluar los hechos, sino también sopesar las corrientes emocionales, reconstruir motivos y decidir qué es razonable y qué no. En este caso, enfrentaban una tarea particularmente difícil: separar el ruido de la percepción pública de la esencia de la evidencia. Cuando el caso finalmente llegó al jurado, la tensión colgaba en el aire, tanto dentro como fuera de la sala. Familias, amigos, vecinos, todos esperaban el veredicto. ¿Vería el jurado a Sheila como una mujer incomprendida, afligida por circunstancias trágicas? ¿O la verían como una figura calculadora que permitió que los celos y el resentimiento se convirtieran en algo oscuro y mortal? La respuesta no tardó en llegar. Después de varias horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto: culpable de asesinato en primer grado con premeditación. Al escucharse la palabra en la sala, las emociones afloraron. La familia de Kelly se abrazó, con lágrimas corriendo por sus rostros, entrelazando alivio y dolor. Sheila, por otro lado, permaneció inmóvil, con una expresión inescrutable, como si la magnitud del momento aún no la hubiera alcanzado por completo. La fase de sentencia fue breve y, en cierto sentido, anticlimática. Dada la naturaleza del crimen y la decisión del jurado, el resultado era claro. Sheila fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue una victoria arduamente conseguida para los fiscales,
la culminación de años de investigación minuciosa, estrategia legal y esfuerzos incansables. Para los seres queridos de Kelly, fue agridulce. Justicia, tal vez, pero no consuelo. Ni el veredicto ni la sentencia podían devolverles a la mujer que habían perdido. En los años que siguieron, Sheila continuó buscando recursos legales para impugnar su condena. Apeló, alegando que su defensa había sido insuficiente, que la evidencia había sido malinterpretada y que el juicio había sido defectuoso. Pero en 2018, un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia, cerrando la puerta a procedimientos legales y dejando a Sheila cumplir su condena de por vida tras las rejas. El caso de Kelly Brennan sigue siendo uno de los capítulos más memorables en la historia de Indialantic. Es una historia de amor que se volvió trágico, de emociones fuera de control, de angustia psicológica y de una comunidad cambiada para siempre por un acto de violencia que no pudo prever ni comprender completamente. Pero más allá de los titulares y el drama en la sala de audiencias, el corazón de la historia pertenece a Kelly misma. Amigos y familiares recuerdan a Kelly no por cómo murió, sino por cómo vivió, con bondad, generosidad, pasión y un corazón abierto a los demás. Su legado se preserva no en el lenguaje estéril de las transcripciones judiciales, ni en los detalles secos de las decisiones judiciales, sino en las vidas que tocó y en las personas que continúan pronunciando su nombre con amor, reverencia y tristeza. A medida que Indialantic avanzaba lentamente tras la tragedia, se comprendió que la sanación llevaría tiempo, que las heridas dejadas no cicatrizarían fácilmente. Pero también quedó claro que había una determinación silenciosa e inquebrantable, de recordar a Kelly Brennan por quien realmente fue, no como víctima, no como figura de titular, sino como una mujer de poder, calidez y luz.